Estamos allí. Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1. En adelante. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Especialmente quisiera que pusiéramos nuestra mirada en los versículos 11 al 13. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. La palabra leída, por supuesto. Esperemos que el Señor también hable por medio de mi boca. Quiero hacer algunas preguntas a mis hermanos. Aunque no me las respondan, al menos que quede dando vuelta en su cabeza. Es bueno hacer preguntas porque nos hacen pensar. ¿Alguno de los que estamos aquí eligió a sus padres antes de nacer? Piensen un poquito. ¿Los eligió antes de nacer? No. Bien. ¿Alguno hizo una gestión para nacer con determinados padres? Tampoco. Es decir, que nuestra voluntad no funcionó para nada. ¿No es cierto? Nacimos porque Dios quiso, nada más. Y eso es muy bueno. Quiere decir que todos estamos aquí en este mundo porque Dios quiere. Y Dios se alegra de cada bebé que nace en este mundo. Por eso yo quiero decirle que el día que usted nació también hubo fiesta en los cielos. Porque se está cumpliendo el mandato del Señor a Adán y Eva. Reprodúzcanse y llenen la tierra, multiplíquense y llenen la tierra. Y a veces conscientemente o inconscientemente
estamos obedeciendo ese mandato de Dios de allá lejos y hace tiempo. Llegamos a este planeta como resultado de la unión de nuestros padres. Y nosotros no teníamos conciencia de cuándo fue, cómo fue, ni dónde. Pero ellos se encargaron durante mucho tiempo de decirnos, vos naciste tal día, naciste a tal hora, naciste en tal lugar, que a veces dio mucho trabajo, otras veces no, pero aquí estamos. Y aquí estamos porque Dios quiere. Ahora, miremos un poquito la diferencia. Pero antes de eso, yo quiero que veamos esto. ¿Usted recuerda el día que nació espiritualmente? ¿El día que le dijo sí a Jesucristo? ¿Se acuerda del día, del mes, del año? Quizás de la hora también. Porque este otro nacimiento, el nacimiento espiritual, obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es muy distinto del otro. En el otro nosotros no teníamos nada que ver, no teníamos ni voto, ni voz ni voto, como quien dice. En este otro caso sí, tuvimos que decidirnos por este ofrecimiento que Dios nos hacía de un cambio de vida, de perdón de pecados y de comenzar a caminar con Él. Y esto es lo bueno. Dios quiso que estuviésemos en este mundo y Dios tiene un propósito por el cual quiere que estemos aquí. El asunto es que el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, es algo que dura eternamente, para siempre. A veces cuando decimos eternamente no tenemos idea de lo que significa eternidad. Pero eternidad significa por lo menos que no tiene fin. Y la vida que Dios nos da a través de su Espíritu Santo no tiene fin. Porque el día que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el que vino a morar aquí es el Espíritu Santo. Y eso es muy bueno porque fue lo que Dios quiso. Ninguna persona busca por sí mismo volver y encontrarse con Dios. Más bien escapamos. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables. Ustedes ven, cuando un delincuente ve a la policía, dispara para otro lado. Y así nos pasaba a nosotros. Frente a la presencia de Dios nos da temor. Tratamos de eludir el momento. Cuando el predicador o la persona que nos está hablando el Evangelio nos pide una determinación, una decisión, siempre decimos, bueno, hoy no, mañana, y tratamos de estirar la cosa porque nos sentimos incómodos, porque a nadie le gusta que le digan que es pecador, que le ha fallado a Dios. A nadie nos gusta. Pero es así, esa es la realidad. Esa es la realidad. El asunto es, Dios tuvo interés en nuestro nacimiento físico. Sin el nacimiento físico no puede existir el nacimiento espiritual. Pero una vez que hemos nacido físicamente y tenemos uso de razón, Dios viene a nuestro corazón en la persona del Espíritu Santo, que trabaja dentro, no, trabaja fuera nuestro, haciéndonos sentir que algo nos falta, haciéndonos sentir que no estamos completos, haciéndonos sentir que las cosas no pueden reemplazar lo que Dios nos quiere dar. Porque muchas veces nosotros queremos llenar nuestro corazón de cosas y las cosas no pueden llenar la necesidad interior del alma. Las cosas son para usarlas aquí, pero lo que Dios quiere darnos es para nuestro gozo, nuestra paz, nuestra satisfacción interior. Y es bueno que tengamos conciencia de que el Espíritu de Dios está viviendo dentro de nosotros. Quizás algunos piensan, bueno, yo no me di cuenta el día que vino. No hace falta que te des cuenta, es un acto de fe. A veces dicen, yo no sentí nada. No es cuestión de sentir, es una cuestión de fe, de creerle a Dios lo que Dios está diciendo. El día que fuimos delante de Él y le pedimos perdón por nuestro pecado, algo sucedió. Y he visto muchas personas que tomaron esa decisión, cómo su rostro cambió. Un rostro de paz ahora llenaba su mente, su corazón, su vida entera. ¿Se dan cuenta? Cosa que antes no teníamos.
Y por más que uno se esforzaba, lo único que tenía era una careta. Ustedes fíjense, cuando le preguntamos a alguien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 todo bien. Y nos bajó la persiana. ¿Por qué? ¿Por qué no baja la persiana? Porque nadie quiere dar a entender que el otro sepa lo que me está pasando por dentro. Y el Espíritu de Dios trabaja por fuera, haciéndonos sentir mal, que no estamos bien así. Y muchos no leen la palabra de Dios porque es un espejo que nos refleja lo que somos, lo que estamos viviendo, pero también nos muestra lo que nos falta. Y eso es lo bueno, que el Espíritu de Dios no solamente nos hace ver lo que estamos mal, sino que nos da el remedio para que nuestra vida sea transformada en una vida con propósito. La razón de nuestro nuevo nacimiento, tenemos que tener bien en cuenta que fuimos creados por Dios y para Dios. Y mientras nosotros no vivamos para Dios, siempre vamos a sentirnos insatisfechos por más que estemos en una iglesia cristiana, por más que nos hayamos bautizado. Si nosotros no vivimos para Dios, siempre nos va a faltar, no 5 para el peso, 95 para el peso. ¿Por qué? Porque Dios es el todo de la vida. ¿Qué le da el aire para vivir? ¿Qué le da el sol? ¿Quién le da la lluvia? El aire, la lluvia, el sol, son cosas elementales para la vida. ¿Quién nos da el pan? ¿Quién hace que la semilla en la tierra brote y haya alimento? ¿Quién hace que ahora en este tiempo los árboles comiencen a brotar y las plantas también? ¿Acaso hay alguien que está con una trompeta diciéndole a los árboles es tiempo de que las hojas comiencen a salir? No. Alguien me decía esta mañana, toda la naturaleza, muy bien, ¿y quién hizo la naturaleza? Hay una mente creadora, un arquitecto de todo esto. Y si usted lee el boletín que le van a entregar luego, uno de los testimonios de aquellos científicos decía, ver un cielo estrellado es ver la gloria de Dios. Un amanecer, una puesta de sol, son cosas que nos agradan, que nos hace bien. ¿Quién lo hace posible? El mismo Dios que creó su vida, creó el universo para usted y para mí, para que lo disfrutemos. Pero nosotros los seres humanos somos su obra mayor, porque Él quiere tener comunión con nosotros y mientras esa comunión no se dé, siempre vamos a sentirnos que algo nos falta. En realidad no es que algo nos falta, es alguien quien nos falta. Y ese alguien se llama Dios. Él nos creó así. Y mientras vivamos alejados de Dios vamos a estar mal, tristes, amargados, con odio. El asunto es, cuando no vivimos para Dios y nosotros quisiéramos, porque el Espíritu de Dios nos está llevando a eso, decimos, pero ¿cómo yo puedo acercarme a un Dios que es santo y que no puede ver el mal? Cuando yo estoy tan sucio, tan mal, ¿cómo hago yo para saltar ese abismo entre Dios y yo? ¿Cómo hago para reconciliarme con ese Dios? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando no conocen al Dios verdadero, comienzan a formarse sus propios dioses, ya sea de piedra, de cerámica, de oro, de lo que fuere. Pero eso no sirve. ¿Por qué? Porque no tienen vida. El Dios que nos creó quiere que nosotros nos pongamos en contacto con Él en forma espiritual. Pero ¿saben qué pasa? Nuestro espíritu estaba muerto. Y cuando usted toca muerto, no tiene vida. Y así estamos nosotros, muertos que van caminando por la calle, muertos espiritualmente. Y así estábamos, hasta que un día el Espíritu de Dios nos tocó
Y cuando Él nos convenció de nuestro pecado y nos mostró que hay un remedio para nuestro pecado llamado Jesucristo, vemos allí entonces que Dios tomó la iniciativa para que no hubiera esa diferencia de distancia entre Dios y nosotros. Dios envió a su Hijo, como hemos leído, hecho carne, de sangre igual que nosotros. Nació de una madre igual que nosotros, pero sin padre humano, para que fuera sin pecado. Por eso, mis hermanos, la razón del nuevo nacimiento es para nosotros podamos comprender que Dios nos ama y que en Él nuestra vida está completa. Que no es cuestión de cosas para llenar la vida, sino que es cuestión de que Él llene nuestra vida. Y la palabra del Señor nos dice que, como escuchamos hace unos domingos atrás, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Y Gustavo nos decía, generalmente buscamos las añadiduras, las cosas, y no buscamos a Dios. Y es cierto. Pero cuando encontramos que las cosas no llenan nuestra vida, nos damos cuenta entonces que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y eso es posible, porque Dios tomó la iniciativa, envió a su Hijo, nacido de mujer, igual que nosotros, para que viviera nuestras propias vivencias y nos pudiera comprender y pudiera ser el intercesor entre Dios y nosotros, y podamos nosotros estar en paz con Dios. El plan divino es que ya no sigamos viviendo a nuestra manera, sino la manera de Dios. Y eso es hermoso. Dios quiere transformarnos. A algunos le damos más trabajo que a otros, porque seguimos siendo muy cabezones todavía. Y discutimos con Dios. Cuando Él nos muestra que la mejor manera de andar con Él es un corazón contrito y humillado, como dice el salmista. Cuando vamos a Dios así, contritos y humillados, porque el Espíritu Santo nos lleva a esa situación. No es que uno se siente así porque quiere. A nadie le gusta estar triste. A nadie le gusta sentirse mal. Todos queremos estar bien. Es algo lógico, es algo que Dios puso en nosotros. Pero mientras nosotros no tengamos esa comunión con Dios, no estoy hablando de relación, estoy hablando de algo mucho más profundo que se llama comunión. Hasta que no tengamos esa comunión profunda con Dios, siempre vamos a sentirnos insatisfechos, aunque seamos miembros de una iglesia. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. No solamente la muerte física. Y sabemos que muerte significa separación del alma del cuerpo. Y a la palabra muerte que está hablando aquí, se está refiriendo a la separación espiritual con Dios. ¿Ustedes recuerdan, según los evangelios, cuando Jesús está en la cruz? Soportó los azotes, soportó los clavos, soportó la corona de espinas, soportó las burlas, las escupidas, soportó todo. Lo que más le costó fue, y Él lo expresó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La separación espiritual de su Padre era lo que más le dolió. Era un dolor espiritual, no físico. Los dolores físicos los soportó. Lo que le dolió muchísimo más fue que esa comunión con su Padre desde la eternidad se había cortado. ¿Por qué? Porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. La ira de Dios, en lugar de descargarse en nuestras propias vidas, se descargó sobre Él. Y es terrible cuando Dios está enojado. La Biblia dice, horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Tengamos conciencia que Dios no ha cambiado. Por más que nos hablen de su amor, de su gracia, de su misericordia, lo cual es cierto. Dios quiere que vivamos a la manera de Él. Y mucho más cuando tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Y no podemos vivir a nuestra manera ya más. Por eso, mis hermanos, habiendo nacido del Espíritu Santo, que es Dios, teniéndolo a Él dentro nuestro, que funciona mucho mejor que la conciencia, porque la conciencia muchas veces le tapamos la boca o la adormecemos. Al Espíritu de Dios no le podemos hacer eso. Él quiere que nuestra vida toda esté a su servicio. Pero ustedes escucharon el testimonio de Nora. Ella no es pastora, no es misionera, así que no piense que vivir de acuerdo al corazón de Dios tiene que ser pastor o misionero. Ella es simplemente una cristiana más. Está dispuesta a servir. Y ese es el plan de Dios. Que a través de nuestra forma de vida, a través de nuestro servicio, estemos mostrando a otros que esa es la manera correcta de vivir, a la manera de Dios, sirviendo al otro, a la necesidad del otro, sea la necesidad que fuere. A veces queremos arreglar las cosas muy fáciles, dando dinero, y arreglate como puedas. Esa no es la manera. La manera es acompañar al que sufre. Y Dios pondrá en nosotros las palabras que esa persona que está sufriendo está necesitando. Por eso, pidamos a este Dios que está viviendo dentro nuestro, el Espíritu Santo, que nos indique de qué manera podemos nosotros desarrollar nuestra vida. Porque aquí en este mundo no estamos para siempre. En este mundo estamos por un tiempo limitado, que ninguno sabe cuándo se termina, pero que algún día se va a terminar. Y luego tendremos que ir delante de Él. ¿Cómo vamos a ir? ¿Con la frente en alto o avergonzados? Eso depende de nosotros, de acuerdo a cómo vivamos nuestra vida ahora. Por eso, mis hermanos, si la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios en Jesucristo es vida eterna. Casi todos los que estamos aquí lo hemos aceptado. Pero esa aceptación debe ser total, completa, de todos los días, de lunes a lunes. Sin vacaciones, sin feriados, todos los días, viviendo para Él. Es la única forma de que la vida cristiana dé fruto. Y el fruto en la vida cristiana es tener el carácter de Jesús. Gálatas capítulo 5 lo dice así. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que ser los testigos de Dios, no los testigos de Jehová. Los testigos de Dios, de lo que Dios está haciendo en nuestra propia vida. Entonces, yo tengo que llevar a nuestros compañeros, amigos, familiares que aún no tienen a Cristo, en oración primeramente, para que el Señor nos dé el momento justo para hablar con la persona. Entonces fíjense que cuando el labrador va a sembrar la semilla, primeramente la prepara, rotura la tierra y después pone la semilla. Esa preparación de la tierra es lo que nosotros debemos hacer en forma espiritual, orar por la persona que Dios pone en nuestro corazón para que esa persona pueda llegar a conocer a Cristo y que a través de lo que nosotros le podamos decir pueda entender y pueda rendirse al Señor. Porque todas personas tenemos en nuestra vida, al final de nuestra vida, o resultados o consecuencias de cómo hemos vivido. Aunque no estamos a fin de año, que no es tiempo de hacer balance. Generalmente el balance se hace a fin de año, pero también se hace el balance a mediados de mes, a mediados de año, ¿no es cierto? Hagamos un balance. Si hoy tuviéramos que partir a la presencia de Dios, ¿qué llevaríamos? ¿Resultados o consecuencias? ¿Hemos servido a Dios con los dones que Él nos dio? ¿O hemos querido vivir nuestra vida
Cada uno sabe. Pero yo como pastor tengo que tocarles y molestarles la conciencia. Si no sería cómplice. Y no quiero ser cómplice. No siempre nos gusta que nos digan nuestros defectos. Y a veces nos enojamos porque nos dicen el defecto que tenemos y que está lastimando. Pero viene bien para que pensemos, meditemos, reflexionemos y digamos sí, es cierto, y pidamos perdón. Por eso, mis hermanos, hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, no por sentir, sino por medio de la fe. Y esto no fue obra nuestra, fue obra del Espíritu de Dios en nuestro corazón, porque un día Él nos dio la vida espiritual con Cristo. Y eso hizo la diferencia. Somos salvos por gracia, para buenas obras, para hacer el bien a aquel que lo necesite. Como dice el texto de Efesios 2, Dios preparó esas obras para que anduviésemos en ellas, para gloria de Dios, no para mandarnos la parte. Pensemos, ¿estoy viviendo conforme al corazón de Dios? El Espíritu de Dios que está dentro mío, ¿está gozoso de vivir allí? ¿O está esperando que mi vida se acabe para decir, al fin me saqué esto de encima? Piensa en eso. Cuando usted vive con alguien, ¿qué quiere? Que si alguien esté bien, en comunión el uno con el otro. Cuando hay diferencias entre uno y otro, ninguno de los dos estamos bien. Por eso, mis hermanos, pensemos en esto. Y si nosotros tenemos la gracia y el privilegio de haber conocido a Cristo, y que el Espíritu de Dios vive en nosotros, alrededor nuestro hay mucha gente que no lo tiene y que lo necesita, como un día lo necesitamos nosotros. Piensen en esto. Y luego, a solas con Él, pueda usted decirle, Señor, ayúdame a vivir la vida que vos querés que yo viva, para que mi vida traiga gloria a tu nombre. No para que me aplaudan a mí, sino para que mi vida traiga gloria a tu nombre. Que así sea.